Buenos días, estimados suscriptores a mi canal de YouTube. Aquí nuevamente Fernando Álvarez Guerra, continuando con la lectura y explicación del documento Manifestación Divina del Espíritu Santo Elías Eliahú. Este sería el cuarto video, ¿no?, de esta explicación. Como inicialmente había explicado, este documento es bastante largo, ¿verdad? Son 40 hojas, de las cuales llevo apenas una cuarta parte. Inicio la segunda cuarta parte de la explicación y lectura del mismo documento. Continuamos. Porque Elías Eliahú no solamente trabaja en este pueblo, su espíritu en su lucha abarca a toda la humanidad. Y cuando él se hubo manifestado a través de Roque Rojas, el profeta Elías, aquí en México, se abrieron las puertas del tercer tiempo para el mundo. O sea, el tercer tiempo es en el cual vivimos, como ya he explicado antes. Esto es a partir del año 1866, siglo XIX. Porque es el tiempo en que comenzaron a llegar aquellos espíritus de los 144,000 que habrían de encarnar. Elías Eliahú y los 144,000 en el tercer tiempo. Este es otro capítulo nuevo de este documento. Aquí viene una observación muy importante, ¿verdad?, que debo leer, que es la explicación del maestro Fernando José Soria. Dice: observación: Israel es el pueblo escogido por Dios en el cielo. No es un nombre material, sino uno espiritual. Es aquel pueblo que nace como descendencia de Jacob. O sea, son las tribus de Israel. Es aquel pueblo que Moisés rescató, el profeta Elías despertó y Juan el Bautista bautizó. Es muy diferente a decir el pueblo o estado de Israel que vive hoy en Gaia, que es nuestra planeta Tierra. Israel son aquellos espíritus elegidos para poseer altos cargos dentro de un plan divino, y son aquellos que deben demostrar el verdadero camino en la actualidad. Enseñanza 345, 2.60 del libro de la vida verdadera. Roque Rojas, que es el profeta Elías, fue el primer marcado. De espíritu, profeta Elías; a Espíritu Santo, Elías Eliahú. Le hablé diciendo: en verdad, en torno a mi palabra vendrán las grandes multitudes a recrearse, mas como son pequeños todavía, espiritualmente hablando, con poco conocimiento espiritual y faltos de fe y devolución en la conciencia. Esta es una aclaración del maestro Fernando José Soria. Tendré que manifestar mi palabra y mis obras a través de los portavoces. Son los canales con el Espíritu Santo, Elías Eliahú y Dios, quienes por mi mandato, explicación, los elegidos del tercer tiempo, los maestros de las escuelas de la divina sabiduría y los discípulos del Espíritu Santo, Elías Eliahú, señalarán en su frontal material un triángulo para hacerles reconocer que son los de los 144,000, es decir, Israel, que son de aquellos que yo anuncié a través de otro profeta, el profeta Elías, en Juan el Bautista, desde el segundo tiempo, para venir a cumplir en ese tiempo una delicada y gran misión entre la humanidad, misión de redención, de espiritualidad y de elevación. Juan el Bautista decía: pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los bautizará, que es el bautismo espiritual, en el Espíritu Santo, en el tiempo del Espíritu Santo, y en fuego, en el fuego purificador de la conciencia, quitando el pecado del mundo.
modificando los karmas y acrecentando la fe. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era. La era empezó a partir de diciembre del 2012 y durará 2160 años. O sea, llevamos 13 años apenas en esta nueva era. Y recoger el trigo en su granero, que es la llamada tierra prometida, y quemará la paja. Una explicación. ¿Qué es quemar la paja? Es separar a los ateos, a los incrédulos, a los que no les interesa la vida espiritual, ni hacen nada para cambiar su vida, y a su vez se obstinan en vivir en el paganismo, en el vicio, en el pecado, en la tentación del cuerpo y lo material. Sí. Quemará la paja en el fuego inextinguible. Explicación. El fuego es vivir en la purificación eterna, por los siglos de los siglos. Es vivir en el dolor, en el desconocimiento, en la manipulación, presos del miedo y esclavos de los sentimientos y los deseos del cuerpo, regidos por la ley de karmas, la ley del talión. Esta es la que hemos leído en la Biblia, ¿no? Que es ojo por ojo, diente por diente, etcétera. Es una ley de venganza, ¿no? La ley de justicia divina en sus diferentes vidas, y ello es por desconocimiento espiritual y como libre albedrío. O sea, el libre albedrío, como ya algunos de ustedes ya habrán podido leer, es la libertad que Dios nos dio de poder elegir, ¿verdad? Elegir el camino que queramos seguir, las ideas y pensamientos que queramos seguir, por los cuales nos regimos, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro día a día. Es el libre albedrío. Lucas 3, capítulo 3, versículos 16 y 17, y Mateo capítulo 3, versículo 11. Siguiente capítulo de este documento: Elías, Eliahú y la selección de los espíritus. Sí. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Explicación. Es el depositario del sexto sello, es Elías, Eliahú. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Señor. Y oí el número de los sellados, los 144,000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 4. Si ustedes han leído la Biblia, como creo que lo han hecho, en el Éxodo, cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir, por 40 días estuvo ahí para recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos de parte de Dios Padre y Madre, a través del Espíritu Santo del Elías, Eliahú. Cuando él regresó de esos 40 días, se encontró al pueblo de Israel, o sea, a todos los judíos que él había liberado del faraón. Ramsés II allá en Egipto los libró. Cuando bajó del monte Sinaí con los 10 mandamientos escritos en una tabla, ¿no? Una piedra, los encontró ya pues adorando, ¿no? Al becerro de oro que le habían exigido a Aarón, a su hermano, que les construyera, ¿no? Para poder adorar. Bueno, los encontró ya otra vez en el paganismo, ¿no? Habiendo traicionado al pacto que habían recibido o aceptado, ¿no? De parte de Dios cuando los liberó. Entonces Dios le dijo a Moisés en ese momento que él mismo iba a separar a 12,000 israelitas fieles a él, ¿verdad? Que no le habían traicionado de cada una de las tribus, ¿no? Cada una de las tribus surgió, era uno
cada uno de los hijos de Jacob, se formaron 12 tribus. Entonces, si ustedes multiplican 12,000 por 12 tribus, nos da los 144,000. Continuamos. Enseñanza 1 es la primera, ¿va? Del libro de la vida verdadera, de 2.29 al 34. En verdad no serán las doctrinas de los hombres, explicación, con las religiones, las costumbres y sus leyes sociales las que hagan la paz en el mundo y salven de su abismo a esta humanidad. He ahí a las religiones desconociéndose las unas a las otras, diciendo estar enseñando mi doctrina. Explicación. Si se practicara el amado los unos a los otros, este mandamiento nos los dio Jesucristo, Cristo, a través de Jesús, en la segunda era, cuando Jesús estuvo aquí vivo, y Cristo dio sus enseñanzas a través de Jesús. Él, en una reunión con sus 12 discípulos, les dijo: no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Y después dijo: yo les doy un mandamiento más, pues aparte de los 10 mandamientos, un mandamiento más, que es amados los unos a los otros, o ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, la explicación: si se practicara el amado los unos a los otros, se debería de haber, no debería haber divisiones o religiones, pero cada uno ha interpretado a su forma el libro sagrado y defiende su verdad. Y muy alejadas están de amar a Dios sobre todas las cosas. Y cosas es todo lo que existe, de forma real o irreal, es decir, sobre los cuerpos, la materia, los objetos, los elementos, las naciones, las organizaciones, los sentimientos, la familia, los apegos, etc. En el segundo tiempo fueron 12 los discípulos que aparecieron, 12 los discípulos que esparcieron mi doctrina por el mundo. En el tercero, o sea, en este tiempo en el que vivimos, van a ser 12,000 de cada tribu. 12 tribus por 12,000 de cada tribu da los 144,000, como había explicado antes. Entonces, en este tercer tiempo, 12,000 de cada tribu serán los que hagan conocer mi enseñanza de verdad y de amor a toda la humanidad. Perdón. ¿En dónde están esos 144,000? Elías Eliyahu los está reuniendo, sin que sea obstáculo que unos se encuentren en espíritu y otros encarnados. Todos estarán unidos espiritualmente en esta obra divina. Grandes acontecimientos contemplaréis, muchos de ellos os sorprenderán, mas yo os daré la luz, la explicación, la claridad, el conocimiento, la sabiduría y la correcta interpretación con mis lecciones en las escuelas de la divina sabiduría, para que nunca os confundáis, explicación, y malinterpretes un designio divino o una ley divina dada en cada tiempo, según el nivel de conocimiento y la evolución de la conciencia. Continúo. Estudiad mi palabra, que ella os inspirará amor a vuestro Padre y a vuestros hermanos. No es necesario formar parte de los 144,000 para poder servir al Padre o nombrarse discípulos del Maestro, del Espíritu Santo, Elías Eliyahu y Cristo. Los que forman parte de ese número solo son los que tienen que abrir el camino y ser como guardianes de mi obra. Siguiente capítulo. Elías Eliyahu y la apertura del sexto sello. Explicación 345, 2.61. A través de rocas rojas, el profeta Elías os hice comprender que estabais presenciando la apertura del sexto sello, que se abría para vosotros el libro en su sexto capítulo, en su sexta parte.
Enseñanza 130, 2.56 al 63. Todos sois en ese tiempo ovejas de Elías Eliyahu. Unos habitan en su aprisco, el paraje de la luz, la libertad y el amor. Otros aún están descarriados. La luz del sexto sello, a través de Elías Eliyahu, alumbra en este tiempo a todos los espíritus encarnados y desencarnados. Mientras en la tierra unos toman esta ley para adelanto y salvación del espíritu, con la amplitud de la conciencia, la libertad, la redención y la ascensión del ser. La redención. Más adelante le voy a explicar cuál es el concepto de redención, ahorita que terminemos esta página. Otros la toman para penetrar en los misterios de la ciencia y descubrir nuevas maravillas materiales. Las maravillas materiales solo tienen valor para Dios cuando se hacen y se realizan en beneficio del prójimo, en beneficio de una humanidad, en beneficio de un bien común. Un bien común que está muy olvidado por nuestros políticos y por muchas otras personas, pero bueno, es un comentario mío. Para que todos mejoren una calidad de vida, sanen y limpien sus heridas y asciendan. Son las manos profanas y desobedientes, explicación, de los hipócritas que siguen creando ritos, costumbres, estructuras religiosas o poder social para falsear y manipular la verdad, que aún cortar los frutos del árbol de la ciencia, bueno, para envenenar el corazón de la humanidad. Explicación, creando pestes, virus, enfermedades, pandemias, hambre, vicios, drogas, desastres climáticos, terremotos, armamentos, poder, desigualdad, manipulación. Este documento me lo compartió, nos los compartió el maestro Fernando José Soria, según tengo entendido, allá por el 2014-2015. Donde aquí lo que se puede entender que cuando habla que cortan el fruto del árbol de la ciencia para envenenar el corazón de la humanidad, o sea, creando pestes, virus, enfermedades, pandemia, bueno. Ya adelantaba, ¿no? lo que ocurrió con la pandemia, que todos vivimos, ¿no? Algunos saben, ¿verdad? O se dieron cuenta, intuyeron que fue toda una manipulación. Otros pues creyeron, ¿no?, en los políticos y en la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y pues se aplicaron, ¿no?, la llamada inoculación, etcétera, para protegerse en el brazo. Y otros no, ¿verdad? Otros nos la saltamos, pero bueno, todo eso tuvo consecuencias. Hay muchas personas que tienen problemas por haberse vacunado, haberse inyectado esa cosa. Más adelante dice, menciona pandemia, luego hambre, vicios, drogas, desastres climáticos, terremotos, armamentos. Más adelante le voy a explicar esto de los desastres climáticos, terremotos, cómo se crean, ¿verdad?, a través de la utilización de tecnologías. Pero voy a continuar, en este momento prefiero continuar con el documento este. Dice, estáis viviendo la sexta etapa que la humanidad recorrerá en la tierra, como una imagen del camino que tendrá que recorrer en la eternidad. Si en la primera etapa me representó el Espíritu Santo y a Dios. O sea, en la primera etapa me representó al Espíritu Santo y a Dios. En la tierra, Abel, Espíritu y Hijo, Sananda. O sea, cuando nació Abel, el hijo de Adán, ahí el que se reencarnó en ese momento fue Sananda. Noé, Espíritu, Hijo, Profeta Elías, que se encarnó en Noé, en la segunda. En la tercera etapa, Jacob, Espíritu, Hijo, Profeta Elías.
Moisés, espíritu de hijo, profeta Elías en la cuarta etapa. Jesús, espíritu de hijo Sananda, que en la quinta etapa. En la sexta, que es la presente, Elías, espíritu santo Elías Eliahú. Y en séptima reinará el Espíritu Santo, Elías Eliahú, Cristo Dios. ¿Qué habéis, pregunta aquí en la explicación, qué habéis hecho de mis enviados? El primero cayó bajo el golpe de su propio hermano, movido por la envidia. El segundo fue desconocido y burlado por la multitud de incrédulos e idólatras. El tercero vivió dando pruebas de mi poder, recibiendo a cambio la ingratitud hasta la de los suyos. El cuarto hubo de romper las tablas de la ley por la poca fe de su pueblo, a quien tanto amó. El quinto, habiendo anunciado su venida, no fue esperado, creído ni amado, y después de entregar al mundo su mensaje de amor, recibió de los hombres la muerte más ignominiosa que profeta o enviado hubiera recibido. Entonces se refiere a Cristo, Jesucristo. El sexto ha venido en espíritu. O sea, el sexto es la tercera era en la cual estamos viviendo. Y su sexto enviado ha venido en espíritu, Elías Eliahú. Muchos que son religiosos, siguen la religión cristiana o católica, están esperando a Jesús, ¿no? Pero ya lo mencioné desde el principio del documento, que no es Jesús el que está regresando, sino es Cristo. O sea, el Espíritu Santo Elías Eliahú junto con Cristo, en forma espiritual. O sea, que ya no esperen a Jesús que se presente, ¿no? Y bajándole las nubes, ¿no? Entonces en el sexto ha venido en espíritu Elías Eliahú en este tiempo. Sin embargo, los dardos de la duda, de la indiferencia y la mofa le persiguen. Cuando el sexto sello sea desatado y en vez de un enviado sea el mismo Espíritu del Eterno quien alumbra a los hombres, ¿quién tratará de herirme o de darme muerte? Explicación. El Espíritu Eterno es aquel que ha sido visto y experimentado. La primera creación del universo material de Dios. Y ese ha sido el Espíritu Santo de Elías Eliahú junto a Cristo. Siguiente capítulo. El tiempo de la verdad y de las revelaciones. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Elías Eliahú, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Gloria a Dios Padre, pero también a Dios Madre, a Cristo, a los Espíritus Santos y a los Espíritus Hijos, todos desconocidos por la humanidad. Una explicación, Dios Padre es el Eterno, no es Espíritu, es nuestro Dios. Sin embargo, es Dios Padre, Dios Madre, porque en Él están las dos energías o las dos versiones que lo conforman a Él, que es parte de su esencia. O sea, las dos energías o las dos esencias, la masculina y la femenina, están en Dios Padre, Dios Madre, por eso es su nombre. Continuamos. Porque tomará de lo mío, explicación, lo que Dios con el Espíritu Santo de Elías Eliahú y Cristo en los 3 tiempos de la luz. Eso fue lo que dejó Dios. Y os lo hará saber en la actualidad a través de las enseñanzas y las revelaciones que brindan las escuelas de la divina sabiduría a todos aquellos que deseen descubrir la verdad. Como ya había mencionado en el primer video, la escuela de la divina sabiduría, la original, todas están en Argentina, ¿verdad? La original está en la ciudad de Altagracia, en provincia de Córdoba, y hay otras
Son alrededor de 10 ahorita actualmente. Todo esto es lo que aquí acabo de leer, viene en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 12, 13 y 14. Enseñanza 3:45, 6, 2.6 al 41. Meditad estas lecciones, discípulos, y acabaréis por comprender que el tiempo del sentido figurado, o sea, del pasado y de vidas anteriores, sin sentido, llena de vacío, y de los símbolos, imágenes, figuras, amuletos, templos materiales, está por terminar. Porque vuestra evolución espiritual, la que actualmente tenemos, y vuestro desarrollo mental os permiten comprender mejor la verdad, la de la verdadera vida, que es la espiritual. Continúo. Me encuentro entre vosotros como Espíritu Santo y Cristo. Aunque no podáis tocarme con vuestras manos, ni mirarme con vuestros ojos mortales, vengo en espíritu, a través de Elías Elijú, a hablaros y a enseñaros cómo debéis buscarme en vuestra oración. No dejaré ninguna huella material de mi nueva manifestación, como tampoco la dejé en el segundo tiempo, con el Espíritu Santo y Cristo, a través de Jesús, a pesar de haber habitado entre vosotros.